¿Qué la tiró a la derecha? ¿Cómo viene? Bueno, es lo que pasa cuando hay un déficit de generadores de opinión, ¿no? De gran escala. Que Canosa sea una referencia para evaluar presidentes, bueno, eh, me parece que, bueno, merece la propia evaluación. Pero vos te Por las razones, imaginás si, esto no por es, ejemplo, digamos, a mí se me diera por decir todo lo que dice ella en este país, lo que sería. no, bueno, en este caso estaríamos haciendo con ella una falacia miren, digamos, ¿no? O sea, evaluando la afirmación en función de la evaluación que tenemos de la persona. Quizás, eh, si la opinión fuese sobre otros temas, yo tendría poco para decir porque desconocería y entiendo que ella podría, sin duda, no solamente conocer, sino conocer más. Pero bueno, a la hora de evaluar políticas, me parece que es necesario por lo menos un ejercicio más intenso y no solamente un elemento de que quizás de simpatías, ¿no? Así que, bueno, no creo tampoco que esto sirva como para poder desviar las dificultades, la atención sobre las dificultades que el gobierno uruguayo tiene, ¿no? Bueno, pero me dio muchísimas gracias. ¿Qué crees que te No, bueno, diga? está bien, digamos, pensemos lo siguiente, solamente como se decía antes, ¿no? Pasar un chivo pero de un tema, ¿no? Dado el resultado electoral en Ecuador de este fin de semana, Ujú. donde los sectores progresistas fundamentalmente, el, el, el correísmo, pero también el partido Pachacutic, a pesar de las dificultades que entre ellos han tenido, bueno, fueron las principales protagonistas victoriosos de la elección municipal porque se quedaron con importantes municipios y además crecieron en su caudal electoral. Lasso, el presidente, presentaba 8 propuestas de reforma constitucional y la información que surgió hoy después de un conteo que fue lento es que perdió en las 8. ¿A qué voy con esto? Es que la derecha se está quedando en la región sin referencias, por lo menos sin referencias democráticas claras, porque nadie, creo que con el aprendizaje de lo que pasó en Bolivia, con Añez, y donde la derecha se satisfizo a sí misma elogiándola, no parece estar teniendo el mismo apoyo de Dina Boluarte en Perú, por la forma en que accedió a la presidencia y además por lo que está haciendo. Entonces, bueno, ¿qué voy con esto? No le queda mucho margen a cierta derecha para reconocerse a sí misma y por lo tanto, bueno, tampoco tiene mucho para evaluar Canosa en América Latina para comparar a su gusto presidente, ¿no? Bueno, pero a ver, es como, bueno, no, uno no debería ser así pero no es colega tampoco, ¿no? No se puede decir. Es como un mono con metralleta, Canosa. Y bueno, salió a responderle además de alguna forma a Massa, ¿no? O sea, parte de Bueno, ella dice que más a la echó, la sacó del aire. claro, parte de la política interna argentina, entonces, bueno, está bien que consideren eso, o por lo menos que ella considere eso, y un poco además también moviliza el morbo ese que se generó en su momento y ahora se pueda volver a generar con respecto a su valoración sobre el presidente, ¿no? Bueno, después ella va a decir que le da vergüenza. Claro, está bien. No me hagas reír, Pablo, que me da mucha gracia todo esto. Bueno, yo intento mantener la seriedad desde un análisis, y vos me ponés en cada aprieto, te digo. Pero es que, a ver, cada cosa, ¿no? ¿Cómo usan de modelo, de referente? Yo que sé que para de alguna forma dejar mal parados a sus gobernantes. Realmente está jorobado. Pero bueno, saliendo de todo esto que es tipo novelón venezolano, vayamos a la agenda que marcaste para el día. Bien, creo que esta semana tenemos nuevamente 2 temas en agenda que no son novedosos, pero traen cosas nuevas, ¿no? Uno de ellos es el tema de Astesiano, te diría que no para, y yo creo que uno de los riesgos que se puede tener en esto es que triunfe la estrategia del cansancio. ¿A qué le digo?
¿O qué quiero decir con esto? Bueno, al principio el gobierno básicamente utilizó la estrategia del asombro, luego la estrategia de la traición, del desconocimiento y la traición, luego la estrategia que podríamos decir de minimizar las responsabilidades, que no era un jefe, que no tenía un vínculo directo, que era un perejil, ir desmereciendo. A medida que fueron conociéndose más chats, nota aparte, ahí te solicito que en todo caso me hagas acordar de esto, de la agenda y los chats, pero a medida que se fueron conociendo los chats, la estrategia del gobierno fue cambiando un poco. Lo primero es que el gobierno sintió que no estaba pudiendo evaluar, no estaba pudiendo contener el impacto social, el impacto en la sociedad de este tema. Eso yo creo que los puso bajo reflexión. Algunos actores comenzaron la estrategia del ataque, que en realidad no la han cambiado, simplemente van cambiando las razones por las cuales atacan, ¿no? Y aquí identifico claramente a los senadores Da Silva y Bianchi, que han cumplido este rol, y creo que cuando termine el mandato deberían darle un reconocimiento, porque han cumplido a cabalidad este rol de ir hacia la política del desperdicio, pero que tiene sus efectos y esto se analiza bastante en las estrategias políticas y fundamentalmente las estrategias electorales. Pero ahora yo creo que con el verano de por medio, imagino, no tengo forma, como se dice habitualmente, no tengo pruebas y tampoco dudas, pero entiendo que el gobierno bien pudo hacerse con la información que tiene la Fiscalía, porque bueno, las defensas lo tienen, alguien podría creer que entonces podría llegarse esa información, y deben haber evaluado toda la información que ahí está, y por lo tanto de qué forma ir dando respuesta a cada información que vaya surgiendo. Creo que hoy el gobierno no maneja la agenda de qué información surge, por lo tanto quizás no maneje el timing. No sé bien quién la maneje. Bueno, como te decía, ahí tenemos esa línea para charlar más adelante. Hay mucho nervio por eso, ¿eh? ¿Por quién la maneja? ¿O cómo la maneja? Claro, yo creo que el gobierno sabe la información que hay, debe haber evaluado los mecanismos de respuesta, pero como no sabe cuándo ni qué cosa va a surgir, no deja de agarrarlo de alguna forma por sorpresa. Y hoy estamos en la estrategia de... bueno, no obedecía a nadie, ya no lo desconocemos, ya no era un perejil, ya sabemos quién era, pero bueno, no obedecía a nadie, de alguna forma como que se cortó solo. Esto hace acordar a esas series de televisión cuando le dicen a los agentes que se van a infiltrar en un país, bueno, mirá, esta es una misión nuestra, pero si te agarran no te conocemos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es quizás el horizonte? Bueno, hacer a Astesiano yo te diría, el lugar común de todo lo malo. Y por lo tanto, cansar a la ciudadanía con este tema. Pero lo que está sucediendo es que la información que va surgiendo, la información que surge tapa la información de la semana anterior. ¿Sí? Parece más grave. Entonces parece que lo que ayer era grave, hoy deja de ser grave porque la que es nueva, además de ser nueva, que tiene su impacto, parece ser peor que la información del día anterior. Entonces, esta estrategia del cansancio, que yo creo que puede ser una opción que hoy tiene el gobierno, y que bien podría esto, ¿no? Asignarle casi que cómicamente la responsabilidad de todo, lleva implícito, yo creo, el riesgo, justamente, de evitar ver que aquí lo que había era una forma de operar. Yo le llamo, todavía no tengo un mejor nombre, pero era como el tablero gris de la presidencia. Todos sabemos que en política, ya lo decía Sartori, hay política visible y política invisible, que tiene que ver con la política pública y la política que no es tan pública, y en la política que no es tan pública, en la visible, puede haber, como digo, zonas grises. Y en las zonas grises que hemos visto a partir de estos chats, van desde la eventual incidencia por parte de la presidencia o las cercanías de la presidencia en la compra de determinada infraestructura, en este caso infraestructura fundamentalmente militar, hasta pedidos de averiguaciones, hasta persecución y otros elementos de corrupción y uso de estructuras estatales para fines personales. Es decir, todo lo gris, todo lo que no se podía ver, todo lo que no se podía tocar directamente sin ensuciarse, parece ser que sucedía en el entorno de Astesiano. Entonces aquí al menos nos podemos hacer dos preguntas. La primera es
esto era una forma de operar. Acá había un tablero gris de operaciones que le era útil a cierta estrategia política del gobierno o por lo menos del presidente. Y la segunda pregunta, que también nos habilita esto, es, si efectivamente esto era una forma de operar, ¿quién está haciendo eso hoy? Pero lo dejaremos para el tiempo, para esta pregunta, pero yo creo que no hay que eliminarla. Es decir, con esta idea del cansancio también se corre el riesgo de llevar a la idea de que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Quitado a Astesiano de esta situación, ese modus operandi se acabó. Y me cuesta mucho creer que algo que estaba aparentemente tan inmiscuido en la forma de proceder de la gestión del poder pueda desaparecer sin perjuicios para la gestión cotidiana de la política y no pueda asumir otras formas. Entonces, en esta estrategia, como decía, del cansancio, creo que se corren varios riesgos y que también la oposición, y cierro esta parte con este comentario, también la oposición corre el riesgo porque tiene que denunciar y tiene que marcar justamente todas estas fallas, no puede no hacerlo. A su vez, al ser insistente con este tema, que corresponde por la gravedad de todos los asuntos, favorece esa estrategia del cansancio. Entonces aquí nos encontramos en una situación paradojal, donde la estrategia de ambos actores puede conspirar a favor de uno, ¿no? Y es decir, en este caso a favor del gobierno. Pero es probable también que este análisis pierda cierta validez de legitimidad temporal la semana que viene cuando surja otra información. Pero yo creo que hoy nos encontramos en este momento y la gravedad de lo sucedido y lo que sucedió esta semana me hace reafirmar esta idea que te decía recién. Aquí había una forma de gestionar el poder, porque lo que se supo de la persecución ex post del accidente del presidente del PIT-CNT, lo que se supo de las solicitudes o la información que le enviaba a Astesiano con respecto a estudiantes y docentes del Liceo 41. Y aquí hago esta salvedad. A los estudiantes, si Astesiano no hizo nada, bien por Astesiano. La pregunta que nos cabe aquí es ¿por qué este policía consideraba que esta información era de interés para Astesiano? Entonces se vuelve para mí a dibujar esta idea de un tablero gris de la gestión del poder, donde todo el mundo sabía que podría confluir información hacia ahí y que desde ahí podrían surgir demandas a las cuales había que responder para favorecer esta gestión de la política gris o de la política invisible que quizás le era necesaria al gobierno. Con un informe, además, el policía, ¿no?, en comparación con los hechos en Chile. Claro, bueno, ahí yo le agrego la nota de color en el sentido de que yo creo que lo grave es que la policía o eventualmente este policía consideraba que esta información era de interés. Eso me parece que es lo más grave. Luego, por las dudas que en este caso la mesa de recepciones del tablero gris, que era Astesiano eventualmente, no supiera cuál podría llegar a ser la gravedad de lo que se le estaba informando, el policía elige esto que tú señalás, ¿no? Informar, en este caso Astesiano, sobre las funas, sobre las movilizaciones, sobre los scratches que habían sucedido en Chile, como para que adquiriera noción de la gravedad de lo que se le estaba informando. Es decir, aquí vuelve a haber una suerte de inteligencia. Acá hay una discusión interesante, pero que no viene ahora a ser hecha en profundidad, bueno, cuánto es información y cuánto es inteligencia. Bueno, la inteligencia es información ordenada con un fin. Y aquí claro, lo que estaba viendo era una información que se le estaba dando y que además se le estaba solicitando que se averigüe. No sabemos si Astesiano le dio seguimiento a esta información, si pidió información a otros con respecto a esto, pero solo el hecho de que se crea que esta información puede ser de utilidad habla de la confirmación de un modus operandi, de una mesa de recepción, de un tablero gris en el cuarto piso de la presidencia. Entonces, ya no vamos para el caso de la corrupción, ya no vamos solamente al caso del seguimiento, como sucedió con los senadores, ya no vamos solamente al caso del uso con fines personales de herramientas del Estado, sino que vamos a una forma de operar y forma de gestionar un componente del poder de la política no visible a favor de la gestión del presidente, y por lo tanto el presidente queda
cada vez, yo creo, más comprometido y cada vez le va a ser más difícil evaluar que el silencio es la mejor forma para responder a esto. Bueno, vaya tema, ¿no? Y cada vez vamos viendo que no hay límites en todo esto. Esa puede ocurrir en la próxima apertura de la jornada de medios, ¿no? Entonces, aquí aprovecho para un poco para mencionar lo que hablábamos antes, es ¿quién está manejando la agenda de los tweets, de los chats? Bueno, obviamente hay medios de comunicación que en principio aparentemente tienen la información y está muy bien, como un medio que gestione esta información, pero por otro lado, bueno, ¿quién eventualmente también puede estar teniendo información y haciéndosela llegar a otros o a algunos medios para ir marcando un poco agenda desde fuera, ¿no? Y yo creo que también es un elemento a considerar, y sobre todo para los principales actores políticos, como son eventualmente la coalición de gobierno y la oposición política, para acercarse a su capacidad de gestionar la agenda. Es claro que para la ciudadanía Astesiano no es el problema más grave. Para la ciudadanía los problemas más importantes son los problemas de la economía, entre los que se encuentra el empleo, los ingresos, los precios y los temas de seguridad. Pero sin duda, aunque no tenga el dato, estoy convencido de que hoy, para la gente, el principal problema del gobierno es Astesiano. Y entonces aquí las agendas vuelven a cruzarse. Sí, obviamente. Además, cada vez que se cruzan las agendas son más, ¿no? Rimbombantes. Entonces, bueno, todo es un lindo combo en el que estamos metidos. Pablo, tenías un segundo tema. Bueno, el segundo tema, de vuelta, que no es nuevo, no es novedoso, pero trae cosas nuevas, tiene que ver con el inicio de la discusión en diputados de la reforma del sistema de seguridad social, sobre todo lo que tiene que ver, sobre todo no únicamente lo que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones. Hoy se recibe en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Especial creada a estos fines al Poder Ejecutivo, y las novedades son una novedad conocida, la voluntad y te diría casi que la necesidad política del presidente de la República de que esta legislación avance. Creo que quien más convencido está de que es necesario que esta legislación avance. Luego viene el escenario de que la Cámara de Diputados, y sobre todo los diputados, está compuesto de forma distinta que la Cámara de Senadores. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la circunscripción electoral de los senadores es una circunscripción electoral nacional. Los senadores eventualmente no se deben a ningún electorado en particular. Cada uno puede elegir a qué público le quiere hablar y a quién cree que lo apoya, pero en términos territoriales, fundamentalmente, los senadores no tienen esa circunscripción. Sin embargo, los diputados sí, los diputados son electos por los votos de su departamento. Y quizás en Montevideo esto no tiene tanto peso, pero en el resto del país, incluido Canelones, esto es algo relevante. Por lo tanto, una propuesta legislativa que, según los datos, tiene una mayoría de la sociedad en contra, o por lo menos en desacuerdo con esta legislación, moviliza a los diputados de una forma diferente a cómo moviliza a los senadores. Y en esto las diferencias se diluyen entre el oficialismo y la oposición. Surgió en estas horas las primeras manifestaciones de cabildo abierto, de no estar dispuestos a participar o hacer viable esta legislación si no aceptan discutir algunos cambios. Saldain, que ha sido el técnico referente de esta legislación, ha señalado de que no hay margen para discutir novedades en la legislación. Bueno, yo creo que este es un dato que avisa justamente estas circunstancias. Yo no creo que en el caso, por ejemplo, de cabildo abierto, la decisión sea una decisión exclusivamente de circunscripción electoral. Entiendo que, así como sucedió en Senado, Cabildo Abierto está jugando una carta de negociación que también en términos politológicos, y digo esto para que no suene mal, digamos, ¿no? Es una lógica del chantaje y es, vos me precisás y voy a hacer que mi apoyo valga lo más que pueda. ¿Sí? Como no hay una lidiación directa de beneficios de apoyar tu idea, te voy a decir que
si querés que te apoye, tenés que darme otros beneficios. Y esos otros beneficios eventualmente pueden ser la aprobación de otras legislaciones. Esto lo vimos en el Senado, por ejemplo, con la media sanción del proyecto de reparación a las víctimas de las organizaciones armadas durante la época de la dictadura. Y en diputados podrá evaluarse o la otra media sanción a esta elección, o eventualmente otras legislaciones. Pienso, por ejemplo, que la tenencia compartida puede ser un elemento a negociar dentro de la coalición, es decir, Cabildo Abierto se para en el inicio de la negociación en diputados en un lugar que yo creo que va a ser la nota común en esta legislación. Y esto me lleva a pensar que, analizando justamente que desde adentro de la coalición política emerge este problema de la territorialidad del voto, donde van a tener que dar la cara los legisladores ante sus electores, ante la ciudadanía, y esta ciudadanía, según las encuestas, está mayoritariamente en desacuerdo con esta legislación, y además una oposición política que ya tiene un trajín en el Senado, que además está comenzando el año movilizada y no terminando un año de movilizaciones, es decir, que está descansada, va a llevar o permite pensar en un escenario donde el costo de votar esta ley sin atender la posición de quienes están en contra puede ser muy alto para el gobierno, al punto tal de que pueda llevar a que desde la propia interna de la coalición de gobierno sea un punto de ruptura y de inicio quizás mucho más formalmente y quizás con mayor grandilocuencia o espectacularidad a lo que todos suponemos que va a pasar, y es mayores instancias de quiebres a la interna de la coalición de cara al ciclo electoral venidero. Y esto es que los aliados necesitan diferenciarse. Entonces, en un escenario donde los diputados van a tener que responder a su electorado, y además la oposición política llega con un ejercicio de mayor comprensión en este tema, se apresta a iniciar un año de movilizaciones, lo vimos con el acto muy importante que tuvo el Frente Amplio el 5 de febrero, y a nivel del movimiento social uno aspira o se percibe que va a haber una mayor movilización en contra de esta legislación. Yo creo que hoy no está cerrada la posibilidad de que esta legislación finalmente se vote en la Cámara de Diputados, mucho menos que se vote sin cambios. Y entonces esto abre una nueva pregunta, y es, si no se llegara a votar esta legislación, tira el problema para adelante. El próximo gobierno, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a una ciudadanía que ya rechazó una modificación en este tema, o se enfrenta a el rechazo a una opción de modificación de la situación actual en materia de jubilaciones y pensiones. Porque lo que todos hacen acuerdo, todo el espectro político y también el PIT-CNT y la UNAF, puedo decir, los principales actores sociales protagonistas en este tema, es que sin duda hay que repensar la matriz del sistema de jubilaciones y pensiones. Nadie tiene duda en este tema. Las divergencias y las diferencias surgen en cómo se lleva adelante esa transformación. Entonces ya podríamos estar pensando en ese movimiento 2, en qué pasaría ante el rechazo, lo cual ya habíamos pensado antes y también forma parte de lo que debemos analizar, es, bueno, votada esta legislación así como está, como plantea este gobierno, ¿qué opciones tiene el futuro gobierno que estaría muy seguido? Modificaciones para las que no se pueden andar cambiando las reglas muy seguido, porque eso desvirtúa la propia sostenibilidad planteado. Creo que el presidente hubiese preferido votar esto antes, insisto, el presidente creo que es la convencida de que hay que votar esto, creo que porque lo precisa para que ir hijo, aunque haya otros elementos de su programa que no cumpla, ¿no? Pero aquí lo ha transformado en un elemento importante. Otra persona es Saldain, porque ha trabajado y se ha comprometido como técnico multiproyecto, aunque también entiendo de que este no es el proyecto que Saldain hubiese presentado si él por sí solo hubiese armado, es decir, que tuvo modificaciones, sobre todo en la negociación, y son modificaciones positivas, y luego están los actores de la coalición de gobierno y van a tener dificultades, por lo menos para asumir un costo de votar una ley que la ciudadanía ya se está expresando en contra. Claro, ¿no? Los socios, ¿hasta dónde llegan?
¿no? ¿Hasta dónde le llevan a él? Hoy los socios están, te diría que Weber, existe la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Hoy hay quienes están trabajando bajo la lógica de la conveniencia y están arriba de las encuestas. Puede impactarles esto en el futuro horizonte electoral. ¿Cuánto afectaría a cosas? Bueno, donde probablemente, en el caso de quien chantaje, iba a cuáles serían los eventuales de llevar adelante ese chantaje, como que prefiere mucho más perder eventualmente un discurso ante su electorado territorial y eventualmente favorecer otra presidente. Es un problema que el presidente asume cuando quiere jugar también. Nuestros presidentes, como no tenemos una reelección directa, tienen una curva de poder extraña, ¿no? Porque cuando recién inician, además de la luna de miel, tienen un poder creciente porque se van afirmando en el mando, y todo ese clímax de poder lo comienzan a perder, y lo comienzan a perder en función de que ese poder pasa hacia otros. ¿Hacia quién pasa el poder dentro del gobierno? Bueno, obviamente hacia la interna del Partido Nacional, pero estas cosas no ocurren como tampoco en la soledad del resto de las situaciones políticas. Si tenemos un partido colorado que ha sido golpeado por los últimos acontecimientos dentro de Ciudadanos, y aquí claramente menciono la canciller y la ministra de... Entonces yo creo que Cabildo Abierto puede estar evaluando también que si juega bien su ficha, eventualmente en un próximo escenario puede ser el 2 de la coalición. Y no es lo mismo tampoco para el Partido Nacional tener como 2 a Cabildo Abierto que tener como 2 al Partido Colorado. Entonces, ¿se arriesgará el presidente actual actuando solo, consumiendo ese poder que va perdiendo día tras día, agotarlo en esta estrategia de ruptura? ¿O eventualmente va a tener que pensar que cuando traspase la posta a la interna de su partido para conducir un nuevo gobierno de la coalición, porque todos sabemos que el candidato de la coalición se dirime a la interna se dirime en la interna del Partido Nacional, pueda favorecer o privilegiar estas estrategias de Cabildo? Yo creo que aquí se abrió eso, por eso decía, se abrió elementos nuevos que los veníamos manejando, constitutivos de nuestro sistema político cuando se funciona en coaliciones, y que comienza a verse entonces ahora sí la beta de ese ejercicio. Y este tema habilita a un juego potente de estas estrategias a la interna de los socios de la coalición. Bueno, hay una bombita en el medio, ¿no? Como en algún lado va a explotar. Veremos en cuál. Así mismo, yo creo que este tema ha planteado ahí una situación de incomodidad, y entonces veremos cómo juega la oposición política y la oposición social, si logra consolidar, te diría, esta legislación, una coalición de intereses que impida esta legislación, que en el fondo, algo muy similar a lo que habíamos hablado en el primer en el primer tema, cuando veíamos que los dos actores del gobierno y de la oposición podían confluir hacia los beneficios de una, ¿no? En esto del cansancio por saturación. En este caso, el poder que puede llegar a consolidar una coalición de intereses para detener esta legislación puede favorecer incluso las lógicas de ruptura a la interna de la coalición en este tema. Yo no estoy diciendo que la coalición se vaya a romper, estoy hablando de este tema. Es decir, para ponerlo en figuras de lo que hoy hablamos, los legisladores de Cabildo Abierto bien podrían verse favorecidos en su estrategia de presión interna por el desarrollo de una fuerte coalición opositora a la legislación, ¿no? Entonces aquí, como digo, la lectura en un análisis de coyuntura es siempre dinámica. Los actores podemos aislarlos un poquito para analizarlos, pero siempre están en juego en líneas y intenciones de larga duración y en estrategias cruzadas. Pablo, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias.